can I fight for my country? I will defend it if they call me. But everything depends on God. If God called me to go, I will. En medio de la guerra. Sudán es el país más grande del África. Tiene una superficie de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y una población aproximada de 39 millones de habitantes. Es un país dividido internamente por una sangrienta guerra civil entre el norte, con una población mayoritariamente árabe y musulmán, y el sur, de mayoría negra, cristiano y animista. La realidad, no obstante, es que Sudán es uno de los países más pobres del mundo. Desde su independencia de la dominación colonial británica y egipcia en 1956, la República de Sudán se ha visto negativamente afectada por la guerra. El conflicto entre un norte islámico y un sur cristiano multiétnico lleva más de 5 décadas en una guerra civil que ha dejado más de 2,5 millones de muertos y alrededor de 4 millones de desplazados. Los conflictos se deben, en gran parte, a las reservas de petróleo en el sur. El sur posee casi el 60% del petróleo exportado por Sudán. El sur de Sudán ha conocido violencia y muerte y ha vivido uno de los peores dramas humanitarios de la historia, que ha sido callado por unos y olvidado por otros. When the struggling is still going on, I will start fighting. Muchas personas de Sudán del Sur tienen historias que contar. Uno de ellos, el padre Juan, perteneciente a la tribu Dinka, cuya población es la más numerosa de las comunidades en el sur de Sudán, nos cuenta su historia. Cómo sobrevivió en medio de la guerra y cómo logró llegar a ser sacerdote pese a las adversidades y a los constantes conflictos en su país. Soy el padre Juan Mateo. He nacido aquí en Rumbek, Sudán. Los dinkas somos personas negras muy altas. Nos dedicamos al pastoreo. Cuando llegaron los mercenarios, nosotros estábamos aquí. Lo mismo cuando llegaron los árabes. Los árabes llegaron como comerciantes. Traían sal, azúcar y otras cosas que nosotros no tenemos. En mi familia éramos 3 varones y 3 mujeres. Cuando yo era niño, mis padres no me mandaron a la escuela. Iba a cuidar las cabras y las vacas. Yo he crecido aquí hasta los 12 años. No he ido nunca a la escuela. Luego, en 1982, cuando yo era todavía un niño, quemaron mi casa aquí en Rumbek. Toda la gente que vivía aquí ha huido lejos. Han ido donde no estaban los árabes, donde no había rebeldes. Yo me quedé con mis padres. Cuando la guerra civil estalló en Sudán en 1983, en el sur, miles de jóvenes y niños fueron secuestrados y entrenados para el combate. En 1987 los rebeldes regresaron. Se llevaron niños y muchachos de 10, 12 años, entre ellos me llevaron a mí.
Caminamos a pie casi como 3 meses. El camino era largo, era muy duro, pero caminábamos durante la noche, no de día. Durante el día descansábamos. La noche es peligrosa, hay muchos animales. Había soldados adultos que llevaban armas, que caminaban con nosotros. Uno más adelante, otro atrás, otro a mitad del grupo. Se procedía así durante mucho tiempo. Finalmente llegamos a un sitio donde nos quedamos 3 años. Allí comencé la escuela bajo los árboles con los demás niños, todos juntos. He estudiado durante 6 meses con un soldado que escribía en la tierra. No había libros, ni lápices, ni nada. ¡Qué fatiga! El soldado escribía alguna cosa con algo que servía de lápiz y nosotros escribíamos en la tierra. Allí comencé la escuela. Así terminó el primer año. Luego empezaron a enseñarnos cómo debíamos hacernos soldados, cómo debíamos hacer la guerra, por cuál motivo hacer la guerra. Así he pasado 3 meses. Esta es una región poco desarrollada. Cuenta con un territorio de 600.000 kilómetros cuadrados y tan solo 60 kilómetros de carreteras asfaltadas. Las aldeas principales y menores están conectadas por una red de carreteras de tierra, cuyas rutas están exclusivamente en la memoria de los nativos. Caminé de nuevo con otros niños. 9.000 muchachitos, 9.000. Sí. Por eso formábamos grupos y grupos. Al comienzo era muy difícil. Muchos niños murieron enfermos, mal del estómago. No había agua limpia, no había comida suficiente para todos. ¿Qué íbamos a comer? Calabazas, solo calabazas hervidas con agua. La población, no obstante, lejos de poder disfrutar de un mayor bienestar gracias a los grandes ingresos provenientes del petróleo, vive en condiciones infrahumanas. A las numerosas víctimas civiles provocadas por la acción directa de la guerra, se suman las miles de personas que todos los meses mueren de desnutrición por falta de alimento. No había casas. ¿Dónde íbamos a dormir? Dormíamos bajo los árboles. La vida era muy difícil. No había que comer, así que muchos niños murieron. Luego nos fuimos a la frontera porque donde estábamos era muy peligroso. Allá cruzamos el río y muchos niños murieron ahogados. El enemigo nos perseguía y nosotros avanzamos con otro grupo hasta la frontera del Sudán. Los soldados, que saben escribir un poquito, eran los maestros durante el día y hacían guardia durante la noche, como los policías. Así es la vida. Sin nada que comer ni beber, atravesando selvas y ríos, el trayecto se convirtió en un infierno. Muchos niños mueren, otros caen enfermos. El fantasma de la guerra los perseguía. Cuando llovía nos poníamos algo así sobre la cabeza para cubrirnos. Cuando la lluvia terminaba, buscábamos por allí un lugar un poco más alto para dormir. Muchos murieron de malaria. Otros seguían muriendo de hambre porque no había comida suficiente. Y otros también por enfermedad de los pulmones. Eran niños de unos 12 años. Yo tenía 12. Al comienzo tampoco había ropa. Nos poníamos un costal, como los turcos. Vaciábamos la comida del costal.
Hacíamos un hueco de una y otra parte para pasar la cabeza y nos poníamos como vestido para cubrir esta parte así. De esta manera seguimos. No había tampoco zapatos. El gran problema era la falta de agua. Esto sí era duro. Yo pensaba en mis padres, pero no había posibilidad de regresar a casa. Ellos no sabían si yo estaba vivo o muerto. Había algunos que se escapaban. Unos se perdían en el bosque, otros se morían. Era difícil regresar solos a casa. Después de meses de viaje por la carretera, llegaron a Kenia. Allí entraron a un campo de refugiados llamado Kankuma. El motivo por el cual nos llevaron es porque éramos todavía niños y no podíamos cargar armas pesadas. Nos enseñaron a escribir porque era necesario para cuando vayamos a la guerra. Allá yo terminé la escuela primaria. Las escuelas son chozas de cañas, así. Allí había un padre católico que nos enseñó la palabra de Dios. Pasé como 2 años aprendiendo catecismo y me bautizaron. Después escribí una carta para ingresar al seminario. Escribí: si Dios me quiere para ayudar a mi gente y predicar la palabra de Dios y también para servir. Ingresamos 22 el primer día. De los 22 llegué a ser cura solamente yo. A otros, Dios los ha llamado para otras cosas, para servir a su gente, a nuestra gente. Cuando ingresé al seminario, mis familiares ni se lo imaginaban. No sabían nada. Después de entrar al seminario, pude volver a mi casa. Habían pasado 10 años desde que había dejado mi familia. Mi padre ya había muerto. Mi madre me dijo que siga, que regrese al seminario y termine. Mi hermano mayor aceptó. Los demás no querían. Allí la situación era muy difícil. Hay grandes pruebas de vocación. Algunos los dejan marchar para ir a ayudar a sus familiares, papá, mamá, porque están necesitados y la pobreza es grande. Es una prueba muy grande para dejar la vocación. Loco. Shukran. Se quiere grabar dentro de la cabaña. ¿Quieres? Mi hermano tuvo 7 hijos y su situación era muy crítica porque se dejó atrapar por el alcohol. También otros le aconsejaron, pero nada cambió. Él ha estado muy mal por más de 10 años. Cuando yo quería dejar el seminario para buscar trabajo, ayudar a sus hijos, a mi mamá y a otras personas, él me dijo: no, tú no debes hacer esto. Sigue con tu vocación. De mis hijos me encargo yo. Cuando tú hayas terminado y regreses, a las personas que encuentres vivas las ayudarás. A las que hayan muerto, déjalas. Como él es mayor que yo, respeté lo que él me dijo. Regresé al seminario y continué. Yo pedí a Dios por él y él cambió su vida. Cada día ponía esta intención en mis oraciones. Después de algún tiempo él cambió. Luego estudió y se hizo respetable. Encontró un trabajo. Es el milagro de Dios en mi hermano. Él ha sido quien me ayudó a seguir adelante en mi vocación. Él tomó la responsabilidad de la familia y yo pude terminar los estudios de filosofía en Italia. Durante este tiempo murió mi madre. Yo regresé aquí después de 2 años y vi su tumba. Yo no pude hacer nada por mi madre, pero pienso ayudar a otras madres y a otras personas, a otros niños, a hacer todo lo que hubiera hecho por ella. Esta es mi vocación.
Yo soy cura para Dios y para todos. Muchos dicen que tener aquí un cura local dinka es un milagro. Yo no creo que sea un milagro. Todos tenemos un alma y tenemos también el deseo de hacer el bien. Además, la educación cristiana no ha llegado aún a todos. Yo hago todo lo posible por atraer a nuestra gente a la iglesia. Con la ayuda de la gracia de Dios, quiero ayudar a otros muchachos para que se hagan sacerdotes. Les hago ver que ser sacerdote es mejor para servir a Dios y para ayudar a los demás. Más que hacer otra cosa, me preocupo de las necesidades de muchas personas, de su pobreza, de la falta de educación, de la falta de maestros. Yo no pierdo la esperanza que un día habrá aquí muchos sacerdotes locales. El misionero Daniel Comboni ha sido el primero que ha llegado a Sudán. Luego trajo a otros misioneros. La situación era muy difícil tanto para él como para los demás. Cuando llegaron aquí comenzaron a evangelizar. La gente había tenido una idea de Dios, el Dios Ñali. Para los dinkas, Ñali es Dios, grande, que lo ve todo, que está allá arriba y ve todas las criaturas que están aquí. Lo que no teníamos era el Dios en tres personas, pero teníamos la fe en Dios y este Dios se llama Ñali. Prácticamente mucho de lo que es propio de nuestra fe y original de nuestra cultura se encuentra en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es muy cercano a nuestra cultura. En el Nuevo Testamento hay cosas nuevas, ideas nuevas que queremos introducir en nuestra cultura. Si tú vas entre los paganos, te das cuenta de que todos creen que Dios es único, pero el Dios de Jesucristo no todos lo entienden. La Iglesia Católica ha tenido aquí una larga historia. En 1955 la iglesia comenzó a crecer. Había varios curas locales. Después, en 1964, el gobierno expulsó a todos los misioneros. Aquí quedaron solamente los curas locales que continuaron la evangelización, pero la situación era todavía difícil también para ellos. Eran pocos y el gobierno los controlaba. Uno de ellos fue asesinado aquí, el padre Arcángel Ali. El gobierno no quiere que los curas enseñen porque entonces la gente abrirá los ojos y la mente y se dará cuenta del mal que el gobierno hace. Además, no querían que la religión cristiana esté aquí. Querían que en Sudán todos se hicieran musulmanes. Con tantas dificultades, falta de misioneros y luego los árabes. Si tú te hicieras cristiano y tus hermanos son musulmanes, nace un conflicto. Si te haces cristiano, eres su adversario. Los musulmanes no han encontrado dificultad para llevar adelante su trabajo. Los cristianos, al contrario, han tenido grandes dificultades con su trabajo misionero. Nosotros no matamos. Si tú eres de la tribu dinka y yo soy dinka, somos hermanos y amigos. Si tú no aceptas ser musulmán, eres rechazado. Después de expulsar a los misioneros se han ido a Uganda, que es el país vecino. Allí establecieron unas misiones, han abierto escuelas y un seminario. Algunos muchachos de aquí fueron allá a estudiar. También algunos curas que luego fueron muertos aquí. Habían estudiado allá y luego vinieron aquí. Después el gobierno ha dado un poco más de libertad y han regresado algunos misioneros. La misión empezó de nuevo en Jartum y de allá vinieron aquí al Sudán. Es lo poquito que yo sé de nuestra historia. Esta guerra comenzó en 1982, también por motivos religiosos. Querían que aquí todos se hicieran musulmanes,
pero los misioneros se quedaron. Algunos rebeldes acogen a los misioneros. Otros tienen dificultades, pero los misioneros continuaron predicando la palabra de Dios. Los grandes perdedores de esta guerra salvaje han sido sin duda la población civil de este estado multiétnico, que se han encontrado una y otra vez atrapados entre los diversos frentes. Aparte de sufrir hambrunas, deportaciones y asesinatos, la población ha sido sometida a torturas y maltratos. La guerra tiene motivos económicos, religiosos y también motivos de poder. Hay todos los motivos, así que nosotros no tenemos nada. Lo que tenemos es solo la iglesia. Tenemos dificultades entre una tribu y otra, un clan y otro, una familia y otra. Hay mucha pobreza. Hay muchos niños que no tienen escuelas, enfermos que no tienen hospitales. No hay carreteras. Mucha gente vive todavía en lugares inhóspitos donde no hay nada. Aquí en la ciudad encuentran algo, allá no. Solo Dios es quien cuida de ellos. Muchos todavía no han recibido la palabra de Dios. Por eso hacen falta misioneros. Ellos intentan hacer algo, pero la zona es grande. Dan la catequesis, dan clases, ejercen la caridad, ayudan a construir casas, contribuyen al desarrollo. Hay muchas necesidades. Ir a visitar a los enfermos, ir a rezar, necesitan medicinas y otras cosas. Los misioneros aquí lo hacen todo. Son misioneros de todos. Por eso nosotros tenemos mucho trabajo para hacer. En fin, tienen puesta su esperanza solamente en los misioneros y rezamos también para que no haya más guerras. Desde cuando se han ido los ingleses han pasado más de 50 años. Sin embargo, el desarrollo no ha llegado aún. Nuestra gente vive aún en la pobreza, mientras tenemos una tierra muy rica, con tantos recursos. Sudán es el triste ejemplo de un país africano multiétnico. Parece perderse en una espiral de violencia alimentada por los intereses de las grandes potencias económicas. Pero la situación es muy difícil para nosotros los del sur. Nuestra fe cristiana estará más en peligro, porque todo musulmán del mundo árabe quiere que todos los cristianos se vayan y ellos apropiarse de todo el lugar, y los que se queden se hagan musulmanes. No quieren que nosotros seamos libres, quieren que hagamos lo que ellos deciden. Tienen un motivo económico, y es que Sudán es muy rico de muchas cosas, petróleo, materias primas, todo eso está aquí, en Sudán. Lo que yo deseo de nuestros hermanos cristianos es que oren por todos nosotros, por la situación que vivimos. Los sufrimientos que tenemos aquí los tienen también los del otro lado. La situación en el norte es aún más difícil. Necesitamos no solamente ayuda material, sino también moral, y también ayuda política, ayuda también de la palabra de Dios. Envíennos misioneros. Las personas de buena voluntad vengan a visitarnos. Vengan. De parte nuestra rezaremos también por ustedes, para que Dios les ayude a seguir adelante con su gracia. Les mandamos muchos saludos y que Dios los bendiga.
Los conflictos se deben, en gran parte, a las reservas de petróleo en el sur. El sur posee casi el 60% del petróleo exportado por Sudán. El sur de Sudán ha conocido violencia y muerte y ha vivido uno de los peores dramas humanitarios de la historia, que ha sido callado por unos y olvidado por otros. When the struggling is still going on, I will start fighting. Muchas personas de Sudán del Sur tienen historias que contar. Uno de ellos, el padre Juan, perteneciente a la tribu Dinka, cuya población es la más numerosa de las comunidades en el sur de Sudán, nos cuenta su historia, cómo sobrevivió en medio de la guerra y cómo logró llegar a ser sacerdote pese a las adversidades y a los constantes conflictos en su país. Soy el padre Juan Mateo. He nacido aquí en Rumbek, Sudán. Los dinkas somos personas negras muy altas. Nos dedicamos al pastoreo. Cuando llegaron los mercenarios, nosotros estábamos aquí. Lo mismo cuando llegaron los árabes. Los árabes llegaron como comerciantes. Traían sal, azúcar y otras cosas que nosotros no tenemos. En mi familia éramos 3 varones y 3 mujeres. Cuando yo era niño, mis padres no me mandaron a la escuela. Iba a cuidar las cabras y las vacas. Yo he crecido aquí hasta los 12 años. No he ido nunca a la escuela. Luego, en 1982, cuando yo era todavía un niño, quemaron mi casa aquí en Rumbek. Toda la gente que vivía aquí ha huido lejos. Han ido donde no estaban los árabes, donde no había rebeldes. Yo me quedé con mis padres. Cuando la guerra civil estalló en Sudán en 1983, en el sur, miles de jóvenes y niños fueron secuestrados y entrenados para el combate. En 1987 los rebeldes regresaron. How can I fight for my country? I will defend it if they call me. But everything depends on God. If God call me to go, I will. En medio de la guerra, Sudán es el país más grande del África. Tiene una superficie de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y una población aproximada de 39 millones de habitantes. Es un país dividido internamente por una sangrienta guerra civil entre el norte, con una población mayoritariamente árabe y musulmán, y el sur, de mayoría negra, cristiano y animista. La realidad, no obstante, es que Sudán es uno de los países más pobres del mundo. Desde su independencia de la dominación colonial británica y egipcia en 1956, la República de Sudán se ha visto negativamente afectada por la guerra.
El conflicto entre un norte islámico y un sur cristiano multiétnico lleva más de 5 décadas en una guerra civil que ha dejado más de 2,5 millones de muertos y alrededor de 4 millones de desplazados.